Después de años de tira y afloja con Oscar, finalmente decidí rendirme. Dejé de gritar histéricamente, divorcio, para obligarlo a volver conmigo. Dejé de vigilar cada uno de sus movimientos, provocándole fastidio. Dejé de sentirme herida por su descarado favoritismo hacia su pequeña secretaria. Me volví tolerante, comprensiva, magnánima. Aquella vez, cuando Oscar estaba recostado de lado en el sofá, ofreciéndome una disculpa superficial y pidiendo hacer las paces, mi expresión era serena, no pasa nada, pero, por alguna razón, fue entonces cuando empezó a sentirse insatisfecho. Más tarde, le entregué tranquilamente el acuerdo de divorcio. Su rostro se ensombreció, frunció el ceño con fuerza y apretó los dientes. ¿Hablas en serio? Joder. Capítulo 1. Después de 7 días de Guerra Fría, Oscar fue el primero en ceder. Al verlo con un traje negro, borracho y tirado en el sofá, me sorprendí un poco. Aún no era hora de salir del trabajo. Había vuelto temprano. Sus dedos largos y bien definidos descansaban despreocupadamente sobre el sofá, y en las comisuras de sus ojos había un enrojecimiento antinatural. Al levantar la vista y verme, su tono se volvió íntimo. Esposa, tráeme un vaso de agua. Guardé silencio un momento y no me moví. Oscar se quedó paralizado por un instante. Se incorporó, observándome con atención. En efecto, esta vez estaba demasiado callada. Antes, habría armado un escándalo, usando todos los medios posibles para hacerles la vida imposible a él y a Ana. Pero ahora, no hice nada, ni decenas de llamadas insistentes, ni gritos histéricos, ni ir a su empresa a acosarlo. Probablemente pensó que esta vez sí estaba realmente enfadada. Entrecerró los ojos y por fin recordó consolarme. ¿Sigues enojada? Oscar estiró el brazo y enganchó mi mano con la dulzura habitual que usaba al calmar a la gente. Está bien, fue mi culpa, no debí hacerte quedar mal. Aparté su mano, frunció el ceño, pero aún así se obligó a ser paciente. No te enfades más, se acaba de lanzar un bolso nuevo, te quedaría bien. ¿Te lo compro? Una respuesta superficial. El pecho me dolió de forma sorda, pero pareció malinterpretar mi reacción. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa inconsciente. Ya está, has conseguido tu objetivo, no sigas haciendo pucheros. Capítulo 2. A los 17 años, jamás habría imaginado que Oscar me trataría con tanto desprecio y frialdad. Después de todo, en aquel entonces había luchado desesperadamente por casarse conmigo. Estaba dispuesto a renunciar a su herencia con tal de estar conmigo. El chico que era entonces, el rostro aún juvenil, pero la mirada firme. Selena, no quiero nada de ellos, no quiero nada, solo quiero estar contigo. Volví en mí. La sonrisa de Oscar se desvaneció un poco. Si sigues armando escándalo, deja de tener sentido. Ese día fue culpa mía. No debería haber dejado que Ana apareciera. Te prometo que no volverá a pasar. El día del banquete de cumpleaños de Oscar, su pequeña secretaria irrumpió de repente, con los ojos enrojecidos. Me miró con terquedad, enfrentándose en silencio a Oscar, que estaba a mi lado. Un enfrentamiento mudo. La mano de Oscar, que sostenía la mía mientras cortábamos el pastel, se detuvo. Los adornos en forma de corazón del pastel de durazno que había elegido especialmente rodaron al suelo. Oscar la miró un segundo y luego bajó la vista, sin expresión, pero aún así capté cómo apretaba los labios. La escena fue vergonzosa. Ana se quedó en el centro del salón, ignorando los murmullos, simplemente llorando. Solo quería pasar tu cumpleaños contigo. Más rápido que la mirada temblorosa de Oscar fui yo. Corrí hacia ella y la empujé al suelo. Entonces Oscar por fin reaccionó. Avanzó con pasos largos, mirándome con una ira contenida. Al final, me lanzó una mirada de fastidio y se llevó a Ana con el rostro sombrío. Después, delante de todos, 2 guardias de seguridad me sacaron a rastras. Fue humillante. La paciencia de Oscar llegó a su límite. Chasqueó la lengua con impaciencia. Volví en mí y lo miré a los ojos. No pasa nada. Es tu cumpleaños. Claro que tú decides quién puede estar. Oscar se quedó atónito por un instante, claramente sin esperar esa reacción. Frunció el ceño, su expresión se oscureció, y su mirada profunda me examinó con cautela. Sospechaba que esto no era más que otra de mis tácticas para hacer berrinche. Después de todo, la última vez que se fue de viaje de negocios con Ana, y de paso se fue de vacaciones a Dalí antes de regresar. Yo también dije, no pasa nada, pero luego me declaré públicamente viuda. Ese día estaba hospitalizada por una gastroenteritis. Al darme de alta, el hospital pidió la firma de un familiar. Soy huérfana, mi único familiar es un esposo. Cuando le dije al médico con calma, soy viuda, se quedó avergonzado y no se atrevió a decir nada.
Yo dije generosamente que no pasaba nada, pero al girarme, vi a Oscar llegar corriendo, cubierto de polvo, el cabello revuelto por el viento, el pánico imposible de ocultar en su rostro afilado y atractivo. Al oír mis palabras, su cara se volvió negra al instante. Capítulo 3. En aquel entonces, Oscar debería haber tenido sentimientos por mí. Su expresión era desagradable, pero aún así no dijo nada. Se acercó y se inclinó para observar mi rostro pálido, su mano de dedos largos y marcados sujetando mi hombro. Su tono era severo, con una preocupación que no intentaba ocultar. ¿Por qué no me llamaste? Pero lo que él no sabía era que sí llamé, y quien contestó fue Ana. Ahora, probablemente hasta el poco amor que quedaba ya se había agotado por mi culpa. Cuando sonó su teléfono, no volvió a preguntar nada, solo me lanzó una mirada fugaz. Echó un vistazo al contenido de la pantalla. Había una leve sonrisa en sus ojos, una sonrisa sincera, algo rara de ver en casa. Apreté con fuerza la mano bajo mi cuerpo, intentando aliviar el dolor en el pecho. Oscar volvió a ponerse el abrigo y se levantó, sus ojos almendrados, embriagados hacía un momento, se fueron aclarando poco a poco. Voy a salir un momento. Esta noche duérmete primero. No me esperes. Está bien, asentí dócilmente, sin discutir, sin hacer escándalo. Pero Oscar parecía aún más molesto. Se pasó la mano por el cabello, con un tono confuso e insatisfecho. ¿Qué te pasa? Después de que Ana apareció, yo había controlado a Oscar con mano dura. Cada vez que salía por la noche, lo interrogaba a fondo. Eso siempre le había resultado especialmente molesto. Ahora caminé hacia el sofá y me senté junto al lugar donde él acababa de estar recostado. Cambiando de tema. Oscar, divorciémonos. La reacción de Oscar superó mis expectativas. Casi en el instante en que terminé de hablar, la expresión perezosa de su rostro desapareció, sustituida por una sonrisa burlona. Selena, incluso para hacer berrinche hay límites. Esta vez fingiré que no lo oí. Si vuelves a mencionarlo, no habrá marcha atrás. Coches de lujo, mansiones, joyas caras, bolsos de marca. Si te vas de mi lado, nadie más te dará esas cosas. La sonrisa en mi rostro se desvaneció. Oscar también se dio cuenta de que había sido demasiado duro y frunció el ceño, suavizando un poco el tono. Ese diseñador que te gusta sacó un collar nuevo. Te lo compraré como regalo de disculpa. Sí. En cuanto a Ana, le recordaré que procure no aparecer delante de ti. ¿De acuerdo? Bajé la mirada. No. Capítulo 4. Oscar no me esperó. Tras soltar esas palabras y abrocharse los puños de la camisa, se marchó apresuradamente. Ana le había enviado un mensaje diciendo que quería pastel del lado oeste de la ciudad. A la mañana siguiente, me despertó Oscar, que había regresado de repente a casa. Su rostro apuesto pero sombrío se agrandó ante mis ojos. ¿Qué significa esto? Miré con confusión el teléfono frente a mí. Una noticia financiera sobre Oscar, como nuevo magnate del mundo empresarial. Oscar había atraído a muchas admiradoras gracias a su apariencia llamativa, agresiva y desbordante. Este reportaje no fue la excepción. Los comentarios estaban llenos de elogios de fans femeninas. Uno de ellos decía, «Qué suerte tiene la señora Oscar, un marido tan rico y tan guapo». Yo me despertaría riendo incluso en sueños. Debajo, alguien respondió, «¿Quieres esta suerte? Te la doy». Era yo. Olvidé cambiar a mi cuenta secundaria. Era la cuenta que Oscar me había registrado en aquel entonces. Muy pronto, alguien descubrió que yo era la esposa de Oscar. Los comentarios se acumularon en cientos de respuestas. Las especulaciones sobre una crisis matrimonial fueron las más frecuentes. Oscar rió con rabia, casi rechinando los dientes. Cada vez haces las cosas con menos criterio. En ese periodo, la empresa de Oscar estaba en una etapa crítica de transformación. Mi comentario le había causado un impacto negativo, no especialmente grave, pero la mirada de Oscar estaba terriblemente sombría. No se sabía si era por la situación de la empresa, o por aquella frase que lo había ofendido. Capítulo 5. Me miró fijamente, con una mirada profunda y sombría. No tuve más remedio que acompañarlo para responder a esta tormenta de opinión pública. Nada más llegar a la empresa, inevitablemente volví a encontrarme con Ana. Ella me miró, con la ira en los ojos apenas disimulada. «Selena, ¿no puedes tener un poco de sentido común? ¿Sabes cuántos problemas le has causado a Oscar? Si no puedes ayudarlo, ¿al menos podrías dejar de arrastrarlo hacia abajo?» Esta vez me quedé paralizada. La forma en que hablaba sonaba como si ella fuera la dueña de la casa. Al notar el cambio en mi expresión, Oscar, que hasta entonces había permanecido en silencio, se colocó delante de Ana sin decir palabra. Su figura alta y erguida la cubrió por completo.
Una postura de protección absoluta. Tenía miedo de que volviera a atacar a Ana. Qué considerado. Clavé los dedos en la carne, esforzándome por ignorar los espasmos que me oprimían el corazón. Odiaba a Ana. La odiaba desde la universidad. Cuando supe que Oscar la mantenía fuera del matrimonio, el dolor que sentí fue el doble. Los periodistas entraron con cámaras y micrófonos en alto. Oscar y yo nos sentamos uno al lado del otro en el sofá de cuero de la oficina. ¿Cómo fue que el señor Oscar conquistó a su esposa en aquel entonces? El objetivo principal de este video era revertir los rumores de crisis matrimonial. Por eso, las preguntas se orientaban deliberadamente hacia recuerdos de un amor juvenil en el campus. El reportero intentó sacar a relucir anécdotas dulces, pero Oscar se quedó en blanco. Curvé los labios en una sonrisa apenas perceptible. Bajé la mirada y mis dedos se encogieron ligeramente. Ya no lo recordaba. La expresión de Oscar se tensó. En realidad, ni siquiera podía llamarse conquista. Crecimos en el mismo orfanato, dependiendo el uno del otro, inseparables. En su vida, aparte de mí, no había nadie más. El día de mi 18º cumpleaños, Oscar tomó un anillo de plata sencillo y se me declaró de forma dominante. El muchacho alzó la cabeza con orgullo. En su rostro, normalmente arrogante y desafiante, apareció una timidez poco común, pero aún así me colocó el anillo en el dedo anular de manera autoritaria. Descarado hasta el extremo. Selena, espérame. Cuando ahorre suficiente dinero, me casaré contigo. Ni siquiera pensé en rechazarlo. Respondí directamente, vale. El ambiente se volvió incómodo, y era evidente que no se podía seguir grabando. Sonreí en el momento justo. En aquel entonces tenía un carácter muy dominante. Cuando otros conquistan a alguien, al menos hay un proceso. Él ni siquiera me dio la oportunidad de rechazarlo. En mi cumpleaños número 18, directamente me ató así. 18 años. El reportero no pudo evitar mostrar envidia. Oscar pareció recordar algo también. Su mirada se ensombreció un poco. Después de aceptar la propuesta del señor Oscar, ¿alguna vez se arrepintió? La atmósfera de la entrevista había sido fluida hasta ese momento. Me quedé en blanco por un instante, pero reaccioné rápido. No me arrepiento. Lo disimulé bien. Pero Oscar aún así notó con agudeza mi breve vacilación, probablemente molesto. Frunció el ceño y me lanzó una mirada. Última pregunta, respondiendo a lo que más le preocupa a todo el mundo. Señora, ¿ha pensado alguna vez en el divorcio? Sí, respondí sin pensarlo. Tanto el reportero como Oscar se quedaron atónitos. Él apretó los labios, con una expresión compleja. Continué, con un tono sincero. En realidad, la mayoría de las mujeres han tenido este tipo de pensamientos dentro del matrimonio, ¿no? A veces discutimos, pero la mayoría de las veces, cuando recuerdas todo lo bonito del comienzo, ¿cómo podría ser tan cruel? Una vez que el video se difundió, los rumores de discordia se derrumbaron por sí solos. Las poquísimas voces discordantes fueron ignoradas. Cuando todo terminó, Oscar pareció aturdido por un instante. El rostro de Ana estaba muy desagradable. Lo agarró con ansiedad y lo llevó de vuelta a la oficina. Justo antes de que se cerrara la puerta, Oscar la bloqueó con una mano. Sus ojos estaban cubiertos de una bruma oscura cuando me llamó. Vuelve a casa y espérame. Capítulo 6. Esa noche, Oscar no volvió a casa. Vi las fotos que Ana subió a su Moments. Los dos fueron a la montaña a ver las estrellas. Cuando Oscar y yo éramos niños, solo veíamos las estrellas en el patio del orfanato. En aquel entonces, movíamos un banco y nos sentábamos juntos. Por la noche, el canto de los insectos llenaba el aire, y Oscar hablaba con entusiasmo desbordante. Algún día te llevaré a vivir a una gran villa, con un techo de cristal. Podrás ver las estrellas como quieras. Mientras hablaba, agitaba un abanico para espantar los mosquitos por mí. Ahora tenía mejores condiciones. Podía conducir un coche de lujo y llevar a Ana a una villa en la ladera de la montaña para ver las estrellas. ¡Qué romántico! Sonreí en silencio, y aproveché para recoger mis cosas. Pero no esperaba que a la mañana siguiente Oscar regresara apresuradamente. Pensé que desaparecería varios días más. Oscar entró cubierto de polvo y con prisas. Al verme, pareció soltar un suspiro de alivio. Se dejó caer en el sofá y estiró la mano para agarrar la mía. Pero de pronto se dio cuenta de algo y la retiró. Fingí no ver cómo escondía el anillo. Ayer, tal como esperaba, recibí el mensaje provocador de Ana. En la foto, Oscar se había quitado el anillo que no se había quitado en años, entrelazando los dedos con ella. Al notar mi indiferencia, Oscar, recostado en el sofá, se puso nervioso. Selena, siento que estás un poco diferente a antes. ¿En qué soy diferente? ¿Por qué ya no discutes conmigo? Me reí con rabia. ¿Por qué tenía que ser tan miserable? Al ver que no respondía,
Oscar tiró suavemente de mi mano y suspiró profundamente. Acompáñame mañana a un banquete. Me detuve un instante. La expresión de Oscar se tensó. Tras un momento, habló de nuevo. La polémica aún no ha pasado. Capítulo 7. La polémica no solo no había pasado, probablemente iba a empeorar. No esperaba que Ana volviera a aparecer. Se plantó frente a mí, con un tono altivo. Mi collar ha desaparecido. Señorita Selena, tú también fuiste al baño hace un momento. ¿Lo viste? Todas las miradas se concentraron en nosotras. Atentos. Algunos recuerdos desagradables afloraron, oprimiéndome el pecho. Puedes llamar a la policía. No quería enredarme con ella, pero no me dejó ir. Ese collar me lo regaló Oscar. Es muy importante para mí. Fuiste la última en salir. Recuérdalo. Su voz no era baja, atrayendo aún más atención. Claro, la esposa legítima contra la amante. ¡Qué espectáculo! Por culpa de Oscar. Una vez más me convertí en un mono al que todos observaban. ¿Tienes pruebas? ¿Con qué derecho me sospechas? No te estoy acusando. Solo necesito revisar tu bolso. Basta con eso. Desde no muy lejos, Oscar vio todo. Frunció el ceño ligeramente. Se acercó, pero no detuvo a Ana. No, en público. Que revisaran mi bolso como si fuera una ladrona, no podía aceptarlo. Odiaba esa sensación de ser examinada por todos. No tienes derecho a abrir mi bolso. Si no lo tomaste, ¿de qué tienes miedo? Solo ábrelo y ya. Ana se puso nerviosa, elevando la voz. Las miradas de los demás también se llenaron de sospecha por mi negativa. Selena, solo deja que lo mire. Oscar apretó los labios. Si no lo tomaste, no pasa nada con que se lo muestres. Levanté la vista, incrédula. Al segundo siguiente, Ana arrebató mi bolso y lo revolvió con brusquedad. Pañuelos, lápiz labial y objetos sueltos cayeron al suelo. Todos miraban sin parpadear, incluso cuando el bolso quedó vacío. No apareció el collar. Un desastre total. Mi rostro se ensombreció, a punto de estallar. Espera. Ana gritó de repente, alzando la cabeza de golpe, antes de que pudiera reaccionar. Ya había estirado la mano y sacado el collar que estaba presionado bajo mi vestido. Perlas formando un círculo, con un bellísimo diamante rosa en el centro. Es este. La sala estalló en alboroto. Joder, de verdad es una ladrona. La esposa legítima robándole a la amante. ¡Qué bajo! Eso es porque no sabes la historia. Alguien habló con aire triunfal, revelando chismes. Selena es huérfana. Creció con Oscar en el mismo orfanato, acostumbrada a la pobreza. ¿Quién sabe? Tal vez desarrolló el hábito de robar cosas pequeñas. Por eso la familia de Oscar no quería aceptarla. Los susurros me atravesaban los oídos como agujas. La sangre me subió a la cabeza. Hablé temblando. Es mío. Casi sin control. Miré a Oscar. Él me lo regaló. Con una sola frase podía limpiar mi nombre. Oscar abrió la boca. Ana gritó de repente. Imposible. Solo se hicieron 2 collares de este tipo, y uno de ellos me lo regaló Oscar. Mi rostro quedó completamente pálido. Los labios de Oscar se apretaron en una línea recta. Su postura despreocupada se enderezó, y un rastro de compasión cruzó sus ojos. Así que el collar que quedó en la sala no era para mí. El collar alrededor de mi cuello se volvió de repente abrasador. Con manos temblorosas intenté quitármelo. Oscar frunció el ceño e intentó acercarse, pero Ana lo detuvo con facilidad. La vista se me nubló por más que lo intentaba. No podía desabrochar el collar. Quería encontrar un agujero y desaparecer. De pronto, una voz fría y grave atravesó el bullicio de la sala. Firme e incuestionable. No hace falta quitárselo. Se lo regalé yo. Una mano ligeramente fría palmeó la mía de forma tranquilizadora. A través de la multitud, vi como el rostro de Oscar palidecía de golpe. Capítulo 8. Levanté la vista. Era Eric, mi senior de la universidad, de buen carácter, atractivo, de familia influyente, alguien que en su día fue considerado por Oscar como una espina en el ojo. Imposible. Ana no cedía. Eric ignoró por completo las miradas de todos y bajó la vista. Con naturalidad, rodeó mi cuello y volteó el collar, mostrando la inscripción en la parte trasera. Aquí están las iniciales del nombre de Selena. Joder, lo vi claro. Alguien gritó de repente y, al darse cuenta, se tapó la boca de inmediato. El ambiente se volvió incómodo. El rostro de Oscar ya era imposible de mirar. Se escucharon aspiraciones de aire por todas partes. Le fuiste infiel a Oscar y buscaste a otro hombre. Ana gritó con alegría. La mirada de Oscar se volvió sombría, fija en la mano de Eric que aún no se había apartado de mi hombro. Eric sonrió. ¿Qué pasa? ¿Él puede tener una amante y los demás no pueden abandonar la oscuridad y elegir la luz? No seas tan hipócrita. Puf. Alguien no pudo contener la risa. El rostro de Ana palideció.
demasiado directo. Explícate. Oscar me miró fijamente, con un rastro de pánico que apenas se notaba en sus ojos. No dije nada. ¿Por qué tendría que explicarme? Lo había soportado durante demasiado tiempo. Ahora me molestaba incluso verlo. Me di la vuelta, ignorando el asombro de los demás, y me dispuse a irme. Entonces me detuve, giré la cabeza y miré a Ana, con el rostro rojo y negro de rabia. Dijiste que el collar te lo regaló Oscar. Entonces es propiedad conyugal. Mejor que encuentres el objeto, porque cuando el abogado llame a tu puerta, no sé si podrás pagar la indemnización. Capítulo 9. Después de decir eso, no presté atención al rostro atónito de Oscar, cuando tomé el equipaje y estaba a punto de salir, acompañado por el rugido de un motor. Oscar cerró la puerta del coche de golpe, avanzó a grandes zancadas y se interpuso delante de mí. ¿A dónde vas? Su mirada cayó sobre mi equipaje perfectamente ordenado, y el pánico cruzó por sus ojos. ¿Eso te incumbe? Empujé la maleta grande para irme, pero Oscar me agarró la mano con fuerza. Dilo claramente. Extendió la mano para controlar mis cosas. Al verme soltar todo y aún así querer irme con las manos vacías, Oscar entró en pánico total. No te voy a detener. Al ver que mi expresión se suavizaba un poco, continuó, pero al menos dilo claramente. 2 minutos después, estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa del comedor. Oscar miró la larga mesa y a mí, tan distante, y su rostro se ensombreció. ¿Qué quieres preguntar? Fruncí el ceño con impaciencia. Oscar se quedó atónito por un instante. Yo debía resultarle extraña. Yo no esperaba que Ana apareciera hoy. Respondí con frialdad. Llegados a este punto, ya no me importaba si esperaba o no que Ana apareciera. La respiración de Oscar se detuvo, y no volvió a hablar. El silencio cayó sobre la estancia. Me levanté. Oscar se puso de pie de inmediato, alerta. Al ver que solo caminaba hacia la sala, volvió a sentarse, hasta que puse el acuerdo de divorcio delante de él. El rostro de Oscar se volvió completamente pálido. Clavó la mirada en el papel, casi rechinando los dientes. ¿Vas en serio? Capítulo 10. No miré su rostro sombrío. Abrí el acuerdo y se lo señalé. Mira si tienes alguna objeción sobre la división de bienes. ¿Objeciones? La oscuridad en los ojos de Oscar se volvió cada vez más profunda. Levantó la mano y rompió el acuerdo en pedazos. Los fragmentos de papel volaron y cayeron por todo el suelo. Me miró y dijo, palabra por palabra, yo tengo jodidas objeciones al divorcio. Selena, ¿qué demonios te pasa? Hizo una pausa. Llevas días sin llamarme, sin preguntarme cuándo vuelvo a casa. Ni siquiera me preguntaste por mi anillo cuando desapareció. Mientras hablaba, incluso se le escapó un deje de agravio. Ya no te importo, y ahora resulta que quieres divorciarte de mí. ¿Qué clase de berrinche estás armando? Respiré hondo. La sangre me hervía sin control. Mi carácter nunca había sido especialmente bueno. De lo contrario, estos años no habría llegado a un punto tan feo con Oscar, permitiendo que Ana se quedara cada vez más tiempo a su lado. Estos últimos días había reprimido con todas mis fuerzas la ira, cediendo en todo. ¿Y aún no estaba satisfecho? Oscar se quedó atónito por mi estallido, pero enseguida reaccionó y esbozó una sonrisa forzada. Mientras sigas sabiendo enfadarte, está bien, golpéame, insúltame. Desahógate como quieras. Cuando se te pase, hacemos las paces. Imposible. Lo interrumpí, mirándolo a los ojos ya enrojecidos. Se acabó entre nosotros. Apreté los puños. Al pensar en el collar que había provocado todo lo de hoy, no pude evitar preguntar. Oscar, yo te debo algo. Joder. Capítulo 11. El rostro de Oscar quedó en blanco por un instante. Luego pareció darse cuenta de algo. Ella me pidió el collar. En ese momento me dio igual y se lo di. Esos días tú no parabas de decir cosas ambiguas. Me enfadé por un momento y yo. Su voz fue bajando cada vez más. Da igual, dáselo a quien quieras. A partir de ahora, hagas lo que hagas. No me meteré. ¿No te meterás conmigo? Oscar pareció enfurecerse con esas palabras. Entonces, ¿a quién quieres controlar? De repente recordó algo. Eric. Con razón no me hiciste caso estos días. Ya lo tenías planeado. Divorciarte de mí e ir a buscarlo a él, ¿verdad? Se levantó y caminó directo hacia mí. Con una mano me agarró con fuerza la nuca y sus labios se aplastaron contra los míos. Lo empujé con todas mis fuerzas, pero él mordió con saña. El sabor metálico de la sangre se extendió en mi boca. Oscar se sujetó una mejilla, movió la mandíbula y me miró. ¿Te sentiste bien? ¿No fue suficiente? Entonces sigue pegando. Pega hasta que quede satisfecha. El fuego ardía en sus ojos. Igual que cuando tenía 17 años, terco, obstinado,
sin rendirse jamás hasta lograr su objetivo. En aquel entonces, sus sentimientos eran tan ardientes que parecía querer derretirme. Yo lo amaba con locura. ¿Pero qué pasó después? La forma en que me miraba se volvió cada vez más fría. Aquella pasión ardiente se transformó en regalos caros, uno tras otro, fríos y mecánicos. Yo los aceptaba todos. Él sonreía con sarcasmo. ¿No es esto lo que querías? Pero al principio fue Oscar, el Oscar de 17 años que no tenía nada, quien me agarró la mano y preguntó: Selena, ¿qué te gusta? El dinero. Quiero muchísimo dinero. Los niños que crecen en orfanatos todos quieren dinero. Con dinero. Los hermanos pueden estrenar ropa. Con dinero. La madre del orfanato puede respirar tranquila. Con dinero. Se puede estudiar y salir adelante. En ese momento, él no creyó que hubiera nada malo en lo que dije. Solo apretó mi mano con fuerza y dijo con determinación: entonces ganaré muchísimo dinero. Cuando lo haga, ¿te gustaré? Capítulo 12. Una desolación inexplicable me invadió el corazón, hasta dolerme. De pronto, forcé una sonrisa cansada. Oscar, cuando acabábamos de graduarnos tampoco tenías dinero, y aún así me quedé contigo, ¿no? Oscar se quedó helado por un instante, el cuerpo completamente rígido. Tras un largo rato, como si hubiera perdido toda la fuerza, se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro en silencio. Su voz sonó apagada. Selena, de verdad, jodidamente sé que me equivoqué. Al principio busqué a Ana solo para fastidiarte, pero luego yo me enfadé, enloquecí de celos, exactamente como él quería. Al comienzo estaba contento, dispuesto a calmarme, y ni siquiera se tomaba en serio a Ana, pero en algún momento, sin saber cuándo, todo cambió. Su mirada empezó a detenerse en Ana, hasta que una vez, fuera de mí, empujé al suelo a Ana, que tenía una expresión inocente. Ese día, Oscar no me miró ni una sola vez. Lo primero que hizo fue levantar a Ana del suelo. En su rostro apareció incluso un rastro de pánico. Entonces supe que algo ya no era igual. No sabía cómo describirlo. Nunca había visto a Oscar así. De joven era arrogante y desenfrenado. Después, como heredero rico, aún más orgulloso y brillante. Casi no había nada que no pudiera conseguir. Naturalmente, jamás habría mostrado una expresión tan cercana a la desesperación. Al final no volvió a detenerme, solo envió varios mensajes seguidos. Cortaré con ella. Cuando estés de mejor humor, ¿volverás? Si no vuelves, iré a buscarte. Guardé silencio medio segundo, luego lo bloqueé y lo eliminé. Todo de una sola vez. Capítulo 13. Después de instalar mis cosas en el hotel, fui al orfanato. La madre directora ya tenía el cabello entrecano. Estaba sentada en la oficina, mirando fijamente la computadora, con el ceño fruncido y un aire de profunda preocupación. Al verme entrar, sus cejas se relajaron y apareció una sonrisa, a medio camino entre el reproche y la alegría. ¿Otra vez por aquí? Mientras lo decía, aún así se acercó para tomarme de la mano. Levanté ligeramente las cejas. Este año habían recibido a muchos niños nuevos. Los ingresos y gastos del orfanato seguramente volvían a estar desequilibrados. Saqué una tarjeta de mi bolso y la extendí directamente hacia ella. La ropa nueva de los pequeños corre por mi cuenta. La madre directora se quedó un instante en blanco y su expresión se volvió desaprobatoria. ¿Otra vez le pediste dinero a Oscar? Frunció el ceño. No lo quiero. Guárdala. Estos años ya has puesto bastante dinero. Probablemente también había oído algunos rumores. Mi relación con Oscar se había deteriorado cada vez más estos años. Y ella pensaba que era porque yo siempre sacaba dinero para el orfanato. Me quedé un momento en silencio y torcí los labios. No es de él. Aunque lo fuera, tampoco importaría. Con todo el dinero que tiene, un solo bolso que le compra a Ana cuesta más que esto. La madre directora siguió negándose con la mano. Yo, con firmeza, metí la tarjeta en el bolsillo de su ropa. No es para ti, es para comprar ropa a mis hermanos y hermanas. Cuando entré, lo vi claramente. Muchos de los pequeños, en pleno frío, aún llevaban ropa tan dura que parecía acartonada. No se puede, acéptala. Una voz fría y clara llegó desde la puerta. Levanté la vista. Eric estaba recostado de lado en el marco de la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba escuchando. Al verme, esbozó una sonrisa. ¿Salimos a dar una vuelta? Capítulo 14. Después de que rechacé claramente a Eric en la universidad, no volvimos a tener contacto. Hasta aquel año en que Ana entró a trabajar en la empresa de Oscar. Mi relación con Oscar fue empeorando día tras día. Y entonces, Eric apareció. Aquel día, yo estaba de pie frente al edificio de la empresa de Oscar, sosteniendo un termo. Desde no muy lejos,
Vi cómo Ana bajaba del coche de Oscar y se aferraba cariñosamente a su brazo. Oscar bajó la cabeza para mirarla, pero no reaccionó. En ese instante sentí que la sangre de todo mi cuerpo casi se congelaba. Un frío intenso me recorría de arriba a abajo. El cuerpo me flaqueó, y alguien gritó al atraparme. Al levantar la vista, vi a Eric, apoyando el rostro con una mano, sentado junto a la cama. Al verme abrir los ojos, lo primero que dijo fue: «Antes eras tan fuerte como un buey, ¿no?». En ese momento, la rabia me subió de golpe. Si no hubiera tenido aún la aguja clavada en el dorso de la mano, le habría dado un puñetazo. Capítulo 15. ¿Qué estás pensando?, Eric preguntó como si fuera algo casual. Yo sabía a qué se refería. Me estaba preguntando cómo pensaba manejar mi relación con Oscar. Me tiré suavemente de la comisura de los labios, con un tono ligero. Divorcio. Eric se quedó paralizado un instante, y enseguida la comisura de su boca se elevó levemente. ¿Lo pensaste bien? ¿De verdad puedes soltarlo? Casi 20 años, ¿podías soltarlo? Apreté los labios y le respondí con seriedad. Sí, no niego que el pasado fue hermoso, pero cuando todo se ha deteriorado, también hay que saber frenar a tiempo. Cuando Oscar llegó apresuradamente al orfanato, lo que vio fue esta escena. Se acercó a nosotros, bloqueando la luz del sol frente a mí. Sus labios se movieron un poco, y en sus ojos oscuros parecía agitarse algo. El ambiente se volvió tenso. Eric alzó la mirada y se cruzó con la de Oscar, con un aire de enfrentamiento silencioso. Tiré de Eric para apartarlo. El dolor cruzó fugazmente el rostro de Oscar. Fue el primero en ceder. Bajó la mirada y tiró suavemente del borde de mi ropa. «Hace mucho que no vuelves, acompáñame a dar una vuelta». «Sí». Capítulo 16. Asentí con gusto. Siempre he sido buena consiguiendo inversiones para el orfanato. En estos 2 últimos años, poco a poco, lo he ido mejorando, y ahora el orfanato ya tiene un aspecto bastante moderno. ¿Qué te parece? Sin darme cuenta, mi tono llevaba un matiz de orgullo compartido. Oscar se quedó mirando las instalaciones del parque infantil frente a él, atónito. A simple vista, todo estaba limpio y ordenado, con equipamiento completo y variado. Se quedó un momento en silencio y de pronto habló. «Si antes hubiéramos tenido todo esto, de niños no habríamos tenido que pelear tanto». Su voz era baja, cargada de nostalgia, y me estremeció por completo. Cuando éramos pequeños, Oscar era flaco y débil. Yo era una niña, pero me desarrollé antes y parecía más alta que él. Además, sabía hablar bonito y agradar. Así que las tías y hermanas mayores que venían de visita siempre querían darme algo de comer a escondidas, mientras él aún era rechazado por otros niños debido a su carácter distante y su apariencia demasiado llamativa. Yo ya era prácticamente invencible dentro del orfanato. Una vez, cuando volví a encontrar a Oscar llorando en un rincón del patio porque no había podido subir al tobogán, suspiré, caminé hasta él y hablé con aire heroico. «¿Quieres seguirme?». Oscar levantó la cabeza para mirarme y luego apartó la vista. «De 4 a 6 de la tarde, puedo reservar el tobogán». Ese era un privilegio que había ganado compartiendo mis bocadillos. La expresión de Oscar vaciló, hasta que volví a hablar. «Si me sigues, en ese horario el tobogán es tuyo». El pequeño Oscar dudó un rato y luego asintió con orgullo. Y así me siguió durante más de 10 años. En todo el orfanato, él y yo éramos los más cercanos. Cuando salimos del orfanato, Oscar, ya bastante más alto, me agarró de la manga, con un tono autoritario y arrogante. «Ya crecí. A partir de ahora, tú me sigues a mí». Después vinieron los estudios, la relación, el matrimonio. Yo creí que siempre estaríamos bien. Oscar se detuvo. Yo no reduje el paso a tiempo y choqué de lleno contra su espalda. Al segundo siguiente, Oscar se dio la vuelta bruscamente. Me miró con una inquietud reprimida en los ojos. El acuerdo de divorcio que le envié aún no lo había firmado. Durante varios días seguidos, la empleada de la casa me llamó preguntando si volvería a cenar. Tardé un momento en reaccionar antes de explicarle con claridad que Oscar y yo íbamos a divorciarnos, que ya no hacía falta preguntarme. Desde el otro lado del teléfono se oyó claramente el sonido de porcelana rompiéndose. Tras un breve silencio, las emociones en los ojos de Oscar se volvieron cada vez más profundas. «Si nunca más vuelvo a tratar con Ana, si todos los días regreso temprano a casa, si trabajo duro para ganar dinero y comprarte lo que te gusta, ¿podemos no divorciarnos?». Su voz fue bajando poco a poco al chocar con mi rostro inexpresivo. Levanté la vista y le pregunté: «¿Cómo conociste a Ana?». Oscar se quedó paralizado un instante. Tras un largo rato, respondió en voz baja, como si estuviera siendo interrogado. «Cuando vino a la empresa a dejar su currículum, te mencionó. Dijo que era tu compañera de universidad». Hizo una pausa. «En realidad,
Con sus capacidades no habría podido entrar en la empresa. Pero pensé que era tu amiga. Casi me eché a reír de rabia, porque la palabra amiga, aplicada a Ana y a mí, era absurda y repugnante. Así fue como llegó a estar al lado de Oscar. No supe qué decir. Respiré hondo varias veces, reprimiendo las emociones, apretando los dientes para no dejar caer las lágrimas. Oscar se puso nervioso, torpe, y estiró la mano para limpiarme las lágrimas del rostro. Se la aparté de un manotazo. Sabes que en la universidad me acusaron falsamente de robar, que me sometieron a rondas de investigación una tras otra, y que casi pierdo la beca que me correspondía. Estaba destrozada. Oscar no habló. Lo sabía. En aquella época, su padre millonario acababa de recuperarlo y él quería usar su poder para arreglarlo todo por mí. Yo lo rechacé con los ojos rojos. Por un lado, no quería dejar una mala impresión en su familia. Por otro, me aferraba a una terquedad casi irracional. Quería justicia. Bajo las miradas de duda y burla de toda la clase, salí varias veces del aula para ir a la comisaría a dar declaraciones. Tras varias investigaciones, se descubrió que el supuesto bolso caro de Ana era en realidad una falsificación que su novio había comprado para engañarla. Más tarde, temiendo que ella se diera cuenta, lo tiró durante una de sus citas. Ana, descuidada, perdió el bolso, se puso histérica y empezó a sospechar de mí. La verdad salió a la luz. La miré con el rostro serio. Yo era inocente. Necesitaba que aclarara todo delante de toda la universidad. No tenía por qué soportar esas miradas injustificadas de desprecio y rechazo. Ese día, Ana estaba frente a mí, señalándome con uñas afiladas, hablando con total despreocupación. Dijo, eres una huérfana que solo pudo terminar los estudios gracias a becas. ¿Quién sabe si tus manos están limpias? Aunque esta vez no haya sido tú. ¿Quién sabe si la próxima sí? Esta vez solo tuviste suerte. La próxima, mejor no. Alzó un poco los párpados, levantó la barbilla, y siguió hablando sin parar. El hilo de la razón se rompió. ¿Por qué? ¿Por qué? Me lancé hacia ella y nos peleamos. Ella gritó, clavándome sus uñas largas y afiladas en el brazo, mientras yo le arrancaba el cabello con fuerza. Hicieron falta varios policías para separarnos. Yo estaba cubierta de arañazos sangrantes, con un dolor punzante constante. Ella tenía el peinado destrozado y un mechón de pelo menos. ¿Sabías todo esto? Después de decirlo todo, lo miré. El rostro de Oscar había perdido por completo el color. Solo en ese momento comprendió lo que había significado todo lo ocurrido en el banquete. En aquel entonces, él estaba del lado de Ana, mirándome vaciar el bolso entero para demostrar mi inocencia. Lo siento, Selena. Los labios de Oscar temblaban. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás. Mientras hablaba, su expresión se fue congelando, como si hubiera recordado algo. Su mirada se volvió cada vez más oscura. Esto era algo que había querido contarle a Oscar hacía mucho tiempo, pero ya era demasiado tarde. Desde el principio, él había dado por hecho que yo tenía algo en contra de Ana. Capítulo 17. Sabía que Ana iba a meterse en problemas, pero no imaginé que Oscar sería tan despiadado. En un rincón tranquilo del restaurante, Ana tenía la mirada desordenada, hablaba atropelladamente, con las frases fuera de lugar. Era evidente que no lo estaba pasando bien últimamente. Selena, ¿cómo se enteró Oscar? ¿Tienes celos de lo bien que me trata y por eso quieres arruinar nuestra relación? Me reí. ¿Su relación? ¿Qué relación tenían? Si no era más que un intercambio de conveniencia. Esa sonrisa hirió los ojos de Ana. Levantó la cabeza de golpe. No te pongas tan orgullosa. Oscar solo siente culpa por ti. Cuando él, no pudo seguir. Ni siquiera pudo inventarse una excusa para engañarse a sí misma. Oscar había actuado con rapidez y sin piedad. La despidió de inmediato. Durante años, Ana se había aprovechado de la posición de Oscar para comportarse con arrogancia en la empresa. Trabajaba mal y, de paso, se llenaba los bolsillos. Oscar, en nombre de la empresa, la denunció. Ella no podía pagar lo que debía. Y la cárcel era inevitable. Al ver que no le respondía, Ana cambió de expresión de repente y rompió a llorar. Me agarró la mano, suplicando, Selena, te lo ruego, de verdad, ¿puedes explicarle todo a Oscar? Tú eres capaz, te irá bien pase lo que pase, pero yo no. Me costó muchísimo entrar en una empresa tan buena. No quiero irme. Oscar te creerá. Solo ve y explícaselo. Con frialdad, le aparté la mano y la interrumpí. No hay posibilidad. Su rostro se tensó. La miré fijamente, sin piedad. ¿Recuerdas que te dije que el dinero que gastaste todos estos años cuenta como bienes gananciales? Lo que dijiste ese día lo escuchó todo el mundo.
Los recibos no deberían ser difíciles de encontrar. Piensa bien dónde se perdió ese collar. Si de verdad no aparece, el problema será grande. El rostro de Ana se volvió ceniciento. Se desplomó en el sofá, con los ojos llenos de pánico, acostumbrada a derrochar. ¿De dónde iba a sacar el dinero para tapar ese agujero? Me resultó imposible sentir compasión. En aquel entonces, lo que hizo no fue solo contra mí, una estudiante de segundo año, una chica que trabajaba a medio tiempo en el comedor, una delegada de clase cuyo padre había perdido su capacidad laboral, esa boca suya. ¿A cuántas personas había difamado a escondidas? ¿Cuántas chicas reservadas y sensibles quedaron atrapadas en la angustia, sin poder dormir en toda la noche? ¿Solo por una frase suya? Capítulo 18. No sé cómo Oscar se enteró de dónde estaba. Al salir y verlo, me quedé paralizada. Estaba junto al coche, con un abrigo marrón ondeando al viento, la figura delgada, sus cejas profundas y su mirada quedaban ocultas bajo el cabello revuelto, con una expresión indescifrable. Mi frialdad parecía haberlo descolocado. Oscar apretó los labios con fuerza. Selena, habló, pero al instante siguiente las palabras se le atascaron en la garganta. Su rostro se tensó, los pies clavados en el suelo. Sin apartar la mirada, levanté la cabeza, sorprendida. No supe en qué momento apareció Eric. Con naturalidad, me puso su abrigo sobre los hombros. Oscar lo malinterpretó claramente. Sus ojos se fijaron en la mano de Eric apoyada en mi hombro. Vámonos. Me quedé un instante en blanco. Ignorando la mirada ardiente detrás de mí, di un paso, pero al segundo siguiente, alguien me agarró la mano con fuerza, orgulloso como era Oscar. Se le quebró la voz delante de Eric. Espera. Tenía los ojos enrojecidos. Al notar las miradas alrededor, no tuve más remedio que detenerme. Oscar rebuscó nervioso dentro de su abrigo. Finalmente, me tendió un collar cubierto de diamantes. No te estaba engañando, Selena. Si dije que era para ti, era para ti. Y si era para ti, era lo mejor. Guardé silencio. ¿No lo quieres? La voz de Oscar tembló. ¿Hasta este punto? ¿Me odias tanto que ni siquiera quieres lo que antes te gustaba más? No era exactamente eso, solo que me incomodaba. Bajé la mirada. Al final, no acepté el collar. Cuando me fui, Oscar apretó los dientes y sostuvo el collar con fuerza, como si ya no tuviera ni fuerzas para levantar la cabeza. Capítulo 19. No sé si será por la personalidad de Oscar. Cuando nos casamos, fue un escándalo. Cuando nos divorciamos, no se quedó atrás. Cuando me entregó el acuerdo de reparto de bienes, me quedé atónita. Había tantos ceros. Incluso yo, que ya había visto de todo, me quedé boquiabierta. El abogado tartamudeó al verlo. Dijo que Oscar prácticamente me había entregado la mitad de su patrimonio, lo que era difícil de dividir. Lo compensó de otras maneras, con dividendos. Se decía que su padre estaba tan furioso que casi vomitaba sangre. Pero no podía hacer nada contra él. En aquel entonces, ni siquiera a golpes logró que Oscar cediera. Ahora que Oscar ya tenía alas, mucho menos podían hacerle. Y Oscar, en cambio, parecía no darle importancia. Su expresión fue serena de principio a fin. Cuando todo terminó, Oscar se fue muy rápido, como si algo lo persiguiera. Sus pasos eran apresurados. Yo me sentía contradictoria. Más tarde, por la noche, en la cena del orfanato, cuando Eric mencionó el tema, me observó con una mirada difícil de descifrar. No dije nada. Tampoco le pregunté por el collar idéntico. Hay cosas que no necesitan decirse con claridad. Mi enredo con Oscar casi había agotado todas mis emociones. No pensaba volver a considerar esos asuntos. La directora mamá ya estaba mayor. Yo todavía tenía muchas cosas que atender. Después de todo, yo era la jefa del orfanato.